El deseado de todas las gentes, capítulo 8, la visita pascual. Entre los judíos, el 12º año era la línea de demarcación entre la niñez y la juventud. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esa costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita pascual a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua, y cuando Jesús tuvo la edad requerida, lo llevaron consigo. Habían 3 fiestas anuales en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse ante el Señor en Jerusalén: Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. De esas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde estaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en gran número. El viaje desde Galilea ocupaba varios días, y los viajeros formaban grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados sobre los bueyes o asnos en los senderos empinados y escabrosos. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era iluminado por las flores y alegrado por el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel, y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban su viaje con cantos y música, y cuando por fin se divisaban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban la triunfante estrofa: «Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Haya paz en tus muros, en tus palacios calma». La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios les ordenó que se preparasen para una liberación inmediata. Él había advertido a Faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, debían comer el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. Dijo: «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová». A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: «Salid de en medio de mi pueblo, e id, servid a Jehová, como habéis dicho». Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Él dijo: «Cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios». Y así, de generación en generación, debía repetirse la historia de esa liberación maravillosa. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. El segundo día de la fiesta
se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la cosecha del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran tipos de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención, que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Para la mayoría del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esa fiesta había degenerado en formalismo. Pero, ¿cuánto significado tenía para el Hijo de Dios? Por primera vez, el niño Jesús miró el templo, vio a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contempló la sangrante víctima sobre el altar de sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinó en oración mientras la nube de incienso ascendía ante Dios. Presenció los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día vio más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaron nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Arrobado en la contemplación de esas escenas, no permaneció al lado de sus padres. Buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerlo en relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se lo pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Pero en el templo, Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí, rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y hacia allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de esos hombres solemnes y sabios, escuchó sus enseñanzas. Como quien buscaba sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrirían y señalaban el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad en un nuevo aspecto. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban esos textos
que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de las Escrituras, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido los trazos de la verdad que él les señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales, y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlo. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas, y sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a la suya. En ese reflexivo niño Galileo discernían a alguien muy prometedor. Desearon asegurárselo como alumno, con el fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía estar sometida a su modelado. Las palabras de Jesús habían conmovido su corazón como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a esos líderes de Israel y empleaba el único medio por el que podían ser alcanzados. Su orgullo les habría negado admitir que podían recibir instrucción de alguien. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharlo. Pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrieron esas mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo habló a su corazón. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía, pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las Escrituras que pretendían enseñar. Se preguntaban unos a otros, ¿cómo tiene este joven conocimiento, no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, pero las tinieblas no pudieron comprenderla. Mientras tanto, José y María estaban en gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén, habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. El país estaba entonces densamente poblado y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión cuando salieron de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces, al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo que los acompañaba, no sintieron ansiedad.
Aunque era joven, habían confiado implícitamente en él, esperando que cuando lo necesitasen, estaría listo para ayudarlos, anticipándose a sus menesteres como siempre lo había hecho. Pero ahora se despertaron sus temores. Lo buscaron por toda la compañía, pero en vano. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirlo en su infancia. Sombríos presentimientos llenaron su corazón y cada uno se hizo amargos reproches. Volviendo a Jerusalén, prosiguieron su búsqueda. Al día siguiente, mientras andaban entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse. No había otra voz como la suya, tan seria y ferviente, y sin embargo, tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús. Aunque llenos de regocijos, no pudieron olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban un reproche: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los maravilló. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarlo en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras les despertaron pensamientos que nunca habrían de olvidar. Y la pregunta que les dirigiera encerraba una lección. Les dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su Hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José para preservar la vida de Jesús, pero durante un día entero habían perdido de vista al que no debían haber olvidado un momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Era natural que los padres de Jesús lo considerasen como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. En muchos aspectos, su vida era igual a la de los otros niños, y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redentor del mundo. El pesar de verse separados de Él y el suave reproche que sus palabras implicaban estaban destinados a impresionarlos con el carácter sagrado de su cometido. En la respuesta a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre». María había ponderado esas palabras en su corazón. Sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. En esa ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que había negado ser hijo de José y se había declarado
Hijo de Dios. Jesús no ignoró su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando, sumiso, el momento señalado para emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que lo unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehusó el contacto con la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén con los que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a su pueblo de sus congojas mundanales y recordarles la obra admirable que Él realizara al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esa obra una promesa de la liberación del pecado, así como la sangre del Cordero inmolado protegió los hogares de Israel. La sangre de Cristo habría de salvar sus almas. Pero podían ser salvos por Cristo únicamente cuando por fe se apropiasen de la vida de Él. No había virtud en el servicio simbólico, sino en la medida en que dirigía a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar con oración acerca de la misión de Cristo. Pero con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban Jerusalén, la excitación del viaje y el trato social absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. Mientras José y María volvían solos con Jesús de Jerusalén, Él esperaba dirigir sus mentes a las profecías referentes a un Salvador sufriente. En el Calvario trató de aliviar la pena de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María habría de presenciar su última agonía y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, con el fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella y ella lo había buscado con pesar 3 días, cuando Él fuese ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar se volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por medio de la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta de lo sagrado de su responsabilidad y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día perdieron al Salvador, pero hallarlo les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Así también nosotros, por causa de la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesadosa búsqueda hallarlo y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos del ser en quien está centrada nuestra esperanza
de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desánimo entre los profesos seguidores de Cristo. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos, al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces serán acerca de Él. Amaremos hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestro corazón será enternecido por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados en esa misma imagen cada vez más gloriosos.